o una interrupción de la progresión de ese tránsito intestinal en cualquier punto del tubo digestivo. Es decir, eso puede ser en el esófago, el estómago, el intestino grueso o delgado, va a llevar a un proceso de función intestinal. Ese proceso de detención de la movilidad hace que nosotros llamemos obstrucción. El término que se utiliza muy frecuentemente en clínica es la palabra ilio. Siempre que hablamos de que el paciente tiene ilio, que puede presentar un ilio, estamos hablando que puede presentar es eso, una detención del tránsito intestinal. ¿Cómo se clasifica ese ilio? Entonces tenemos que el ilio puede ser mecánico, que es del que vamos a hablar hoy, es decir, una oclusión real por un proceso mecánico, una oclusión verdadera del intestino, o puede ser funcional. Cuando hablamos de ilio funcional, existen dos tipos. El intestino no se mueve, está un ilio paralítico o adinámico, o sea, no hay movilidad en el intestino, o el intestino está tan intensamente contraído que no es capaz de moverse, se llama ilio espástico. Entonces, el ilio paralítico usualmente, o el ilio dinámico, usualmente se presenta como complicación esperada ante ciertos procesos. Entonces, la irritación en el peritoneo termina produciendo es un paciente que entra a cualquier tipo de cirugía, como yo tengo que abrir la pared intestinal, voy a hacer una estimulación sobre ese peritoneo. Eso hace que se produzca en cierta medida ilio paralítico. Por eso muchos de los pacientes que las cirugías son a veces ambulatorias y pequeñas, siempre esperamos a que haya tránsito intestinal para poder dar alta. Es decir, verificamos que haya movilidad del intestino evitando esa complicación. También puede ser un evento posanestésico, es decir, algún evento de algún tipo de anestesia que le demos al paciente puede terminar en un ilio adinámico. El ilio espástico usualmente es debido a procesos de intoxicación. Y vamos a hablar básicamente de ilio mecánico. Existen dos formas adicionales dentro de ese ilio mecánico, no son las únicas de presentación, pero que se van a conformar y que de estas las van a escuchar: la estrangulante y la de asa cerrada. Un poco gracioso porque la de asa cerrada siempre es estrangulante, pero bueno. Hablamos de lesión estrangulante cuando tenemos compromiso del segmento vascular del intestino. Y hablamos asa cerrada cuando tenemos dos segmentos, o sea, un segmento intestinal ocluido completamente, es decir, una asa completa. ¿Sí? A eso lo llamamos llave. ¿Qué le pasa a un paciente que tiene obstrucción intestinal? Entonces, el paciente que tiene obstrucción intestinal va a sentir dolor. Nosotros tenemos fibras de dolor en el intestino. Tenemos fibras de dolor en el intestino. ¿Sí? ¿En dónde están las fibras de dolor? La superficie externa del intestino. Entonces, a uno en realidad no le duele el intestino, le duele la distensión intestinal. Entonces, fíjense que cuando ustedes están llenos, lo que uno le da la sensación de llenura es la sensación de plenitud, ¿sí? Lo distendido. ¿Ustedes han tomado alguna bebida caliente o se han pasado un hielo? ¿Hasta dónde lo sienten? Hasta ahí van sus fibras, en la mucosa, como a mitad del esófago, hasta ahí llega. Cuando uno se pasa hasta ahí llega la fibra de sensación, del dolor termina, o sea, la sensación térmica es una de las fibras sensitivas de dolor. Entonces, hasta ahí llega su sensación de dolor. Del resto, lo que uno siente es distensión de la cavidad. Entonces, cuando uno dice estoy lleno, es plenitud gástrica, o sea, se distendió esa sensación de distensión. Eso es lo que uno siente y lo que produce el dolor. Entonces,
Cuando yo tengo un proceso de obstrucción en un tubo, voy a tener un segmento que tiene un contenido que no va a poder pasar y ese segmento es lo que se va a dilatar. Entonces esa dilatación intestinal conduce a dolor, distensión abdominal. Entre más proximal, es decir, entre más cercano al estómago esté el proceso obstructivo, es más probable que produzca vómito, porque el contenido va a devolverse al estómago y el estómago hace ese acto reflejo de sacar el exceso por distensión. Por eso, pues le digo, entre más proximal esté, más esté, pero si la oclusión está, los pacientes pueden tener vómitos fecales. No es frecuente, pero pueden tener. Pero sobre todo ocurre, recuerden que el contenido intestinal no es solamente el líquido o el material sólido, ¿no? Son los gases. El paciente refiere gases en esa misma sensación, ¿sí? Con producción de metano, que eso ocurre en el cuerpo. Ausencia de expulsión de gases y de heces. Entonces, el segmento proximal dilatado, dolor, vómito, y el segmento distal se va a quedar completamente evacuado y el paciente va a referir que no hace deposición ni tiene expulsión de gases. Ese hay que preguntarlo activamente porque usualmente la gente puede decir que no está haciendo deposición, pero que sí tiene tránsito de gases. Si hay tránsito de gas, no hay obstrucción intestinal. Cuando nosotros tenemos un obstáculo en el tracto gastrointestinal, nuestro tracto tiene un movimiento anterógrado, ¿sí? Casi que la única parte donde uno pudiera hacer de modo fisiológico algo retrógrado es en el estómago, pero lo que uno hace es prensa abdominal, ¿no? El reflejo del vómito se produce más por prensa abdominal, que es lo que uno hace, no es tanto como el proceso de hacer el movimiento retrógrado de manera normal. El movimiento siempre es anterógrado, entonces si hay un proceso de obstrucción, el movimiento anterógrado va a intentar mover el proceso de obstrucción. De manera inicial, el paciente va a tener hiperperistaltismo al principio. Eso hace que el paciente tenga o que el paciente pueda referir de una cosa muy particular, y es que aquí todos hemos tenido ese hiperperistaltismo, porque creería yo que a todo el mundo le ha dado alguna vez un dolor de barriga y ha terminado con diarrea, tanto que los ruidos intestinales se escuchan. Eso se llama borborigmo, cuando yo escucho el ruido intestinal, ¿sí? Eso es una de las primeras cosas que uno nota en nuestros pacientes, o ellos notan, se distiende y tienen borborigmos, o sea, ruidos intestinales audibles, ¿sí? Esto, una vez que ya el intestino ha intentado mover el proceso que produce la obstrucción y no puede, el músculo y el segmento intestinal termina fatigándose por consumo de energía y por la presencia de esto. Entonces está la oclusión y el líquido y el material que tenía que pasar no puede pasar y se va quedando acumulado en esta zona. ¿Qué hay en esta zona adicional en el tracto gastrointestinal, sobre todo en el intestino grueso? ¿Qué tenemos nosotros en el intestino en general? Bacterias. Y si hay un material líquido acá, esa estasis va a favorecer que haya proliferación bacteriana. Y muchas de las bacterias que nosotros tenemos en el intestino son productoras de gas. Entonces van a aumentar la secreción de gas. Entonces todo ese proceso lleva a que la distensión de la zona proximal al proceso de obstrucción sea muy marcada. Y esa zona de distensión abdominal, de distensión del intestino, puede terminar causando lesión en la pared, llevando a que haya lesión vascular y necrosis. Ya de por sí, el solo hecho de tener un material líquido acumulado con un montón de bacterias ya me va a empezar a dañar la mucosa. Y eso me va a generar una respuesta inflamatoria y además esa acumulación lleva a que las bacterias proliferen y yo tengo que montar una respuesta inflamatoria a esas bacterias que están proliferando. Entonces, el paciente con obstrucción intestinal puede desarrollar un cuadro de sepsis de origen intestinal sin que haya perforación, solo por el proceso de distensión,
¿sí? Obviamente si se perfora, pues el proceso va a ser más complicado, de una evolución más rápida, pero el paciente sin necesidad de perforarse puede haber. No es frecuente, pero puede haber peritonitis primaria, es decir, que se derive por translocación. Usualmente las peritonitis son secundarias, o sea, por perforación, ¿sí? Pero un paciente diabético, por ejemplo, podría tener una peritonitis primaria, ¿sí? Proceso de translocación. Esto es lo que yo les había dicho, la dilatación se debe al acúmulo de gas. Mucho del gas es deglutido, una parte del gas es deglutido, mucho es debido a la perforación bacteriana. Nosotros también hacemos generación de CO2 a nivel intestinal, no es muy grande esa producción, pero la hacemos. Y el material sí es, la mayoría es deglutido, pero recuerden que nosotros hacemos una gran cantidad de secreción de sustancias a partir de nuestras glándulas para la digestión. Por eso una de las primeras cosas que uno hace con un paciente en el que esté sospechando que puede hacer o que tiene una obstrucción intestinal es quitarle la vía oral. Es de las primeras cosas que hacen. Y si se han fijado o conocen de alguien, cuando uno empieza a ver que un paciente de estos tiene, uno intenta disminuir la presión y les colocan sonda nasogástrica que se llama nasifón. Uno pasa la sonda y deja que se vierta el contenido a la bolsa para tratar de disminuir la cantidad y el volumen, para disminuir parte de los síntomas y el proceso de distensión. El paciente va a tener distensión abdominal. Vamos en un principio a auscultar los ruidos aumentados en tono y frecuencia. Los ruidos intestinales se auscultan al lado derecho de la cicatriz umbilical, más o menos sobre el sitio donde uno puede donde puede estar la válvula ileocecal o el sitio de localización de la válvula ileocecal, y el otro es que uno intenta escuchar es el paso del estómago al duodeno, un poco más abajo de la escotadura de la reja costal a nivel de la boca. Esos son como los dos síntomas. En el abdomen los síntomas van a estar muy relacionados con el grado de irritación peritoneal que tenga el paciente, los signos de abdomen agudo que ya vieron cuando vieron apendicitis. Pero una de las cosas que se produce es el timpanismo. Yo les coloco esto por mera cultura general para que sepan. Nosotros hacemos, dentro de las cosas que hacemos de palpación en los diferentes órganos, una de esas se llama percutir. Y es que nosotros golpeamos con los dedos, ponemos una mano y con la otra mano golpeamos los dedos, y de acuerdo a la intensidad eso produce una serie de sonidos. Entonces uno acostumbra a que los sonidos van a cambiar, no es lo mismo percutir la costilla a percutir el espacio intercostal donde está el pulmón, y después hacen el ejercicio, cuando salgan van a escuchar ese cambio. Cuando uno percute una cavidad que tiene mucho aire, hablamos de timpanismo. Estamos hablando que el sonido es similar a un tambor y usualmente el movimiento se hace de esa manera, ¿sí? Golpear con los dedos, con los otros dos dedos de la mano dominante, un dedo para hacer ese sonido. Evidentemente a las niñas les toca cortarse las uñas para que ese proceso puedan hacerlo, porque si no, no van a poder. Y les van a decir que lo tienen que hacer porque es una de las cosas que les piden hacer en semiología. Casi que para lo único que sirve la radiografía de abdomen simple es para ayudar en el diagnóstico de obstrucción intestinal. La radiografía de abdomen simple se hace de pie, o sea, el paciente está de pie, y lo que nosotros vamos a mirar en este lado es una radiografía con distribución de aire normal. Es que vamos a ver cómo el intestino grueso tiene estas formas por las austraciones, ¿sí? Entonces él hace como estas, como si fueran globitos, y ustedes ven el aire dentro de esos globitos. Fíjense que uno va viendo cómo tiene asa, así ve que hace uno la posición del asa. Fíjense aquí, miren cómo se ve el asa, acá está la ampolla rectal. Eso es lo que usualmente uno ve, una distribución normal del gas, es decir, usted vea gas por el abdomen, tienen esa forma las austraciones y hay gas en la ampolla rectal. ¿Qué pasa cuando yo tengo un proceso de obstrucción y tengo un paciente de pie? ¿Qué dijimos que se acumulaba? Líquido y aire. Entonces, el líquido va hacia abajo, el aire queda arriba. Se forma una cosa que se llaman niveles hidroaéreos, y es que la distribución del gas se altera, haciendo que yo vea una línea, abajo el líquido y arriba el gas. Fíjense en esta línea,
Si ven que no se ve el proceso de aire que se ven normalmente los globitos que estamos viendo acá, sino se ve esta línea que es horizontal en posición de gravedad, porque ustedes dirán, ah, pero acá hay líneas. Pero es que fíjense que aquí esta línea es producto del o sea, el proceso de obstrucción normal. Fíjense que aquí está el nivel y de abajo del nivel no hay nada. Aquí hay otro nivel hidroaéreo, aquí hay otro, esto es todo acá hay otro. ¿Sí? Y fíjense el de la polla rectal que también se ve. En la medida que se acumule más aire, más oscuro se va a ver. Y fíjense que aquí hay nivel hidroaéreo, nivel hidroaéreo, nivel hidroaéreo. Y miren que aquí no hay nada. Hay ausencia de aire en la polla rectal. Acá está la oclusión. Esta parte se distiende, se llena de líquido, se llena de gas, ocurre la... Y acá se desocupa. Por eso es que uno ve la ausencia de aire a nivel distal de la oclusión. Proximal, dilatación y acúmulo. Y distal a la oclusión se pierde todo, porque la movilidad intestinal allá sí funciona, entonces allá me sacó todo. Entonces, un paciente con oclusión intestinal, incluso al principio pudiera tener un poquito de diarrea o aumento del tránsito al principio, porque todo lo que esté distal a la obstrucción va a salir, porque el movimiento del intestino no pudo mover la obstrucción, pero sí me desocupó lo que estaba distal al proceso. ¿Qué cosas me pueden causar obstrucción intestinal? Entonces yo voy a tener causas que van a estar dentro de la pared del intestino, o sea, en la luz del intestino. Voy a tener cosas de la pared del intestino y voy a tener cosas por fuera de la pared del intestino que me pueden causar oclusión intestinal, obstrucción intestinal. Muchachos, siempre que ustedes, a partir de quinto semestre, cada vez que ustedes estén en ronda, nos han inventado otra forma de aprender medicina. Van a estar en una constante probabilidad de previo oral, de un examen oral. Les van a estar evaluando conocimientos, les van a estar haciendo preguntas. Obviamente las preguntas van a depender del nivel. No es lo mismo lo que debe saber un estudiante de quinto semestre, que es la primera vez que está viendo un paciente, a lo que debe saber un interno. Pero ustedes van a estar sometidos a ese tipo de cosas de aquí en adelante. ¿Por qué se los estoy diciendo? Se los dije al grupo pasado. No es de mala onda, sino para que empiecen a ver cómo van a asumir ese proceso. Yo he escuchado que mucha gente dice que no puede trabajar sobre presión, que no les gusta que le pregunten en público, que no les gusta hablar en clase, que no les gusta, que eso les causa problemas, que los parciales los estresan. Ajá. ¿Qué van a hacer? No tanto sino ¿qué van a hacer? Entonces, ¿a qué voy? El que sienta que tiene ese tipo de problemas, pues muchachos, está en el momento exacto de empezar a mirar qué va a hacer. ¿A qué me refiero? Si necesita hablarlo con el psicólogo, pues háblelo con el psicólogo, busque las herramientas que necesita para aprender a manejar ese estrés. Están en el momento, no esperen a colapsarse. A eso es lo que voy. O sea, no esperen a colapsarse. No espere que se desmaye en la primera ronda o que le dé el ataque de llanto en la primera ronda, porque es que los médicos hacemos eso todo el tiempo. ¿Usted qué va a hacer en un servicio de urgencias cuando le llega un camión volteado con 4 heridos y usted tiene un niño que estaba convulsionando hace 5 minutos y usted yuguló la convulsión, pero tiene que ponerse a atender a estos pacientes? O sea, yo no puedo entrar en colapso, porque es que la vida de nosotros es trabajar en eso. Entonces tienen que empezar a buscar las herramientas para hacerlo. ¿A qué voy y por qué les hago el comentario? Porque si yo les hago a ustedes la pregunta, díganme 10 causas de oclusión intestinal. En este momento no, porque no han visto la clase, digamos que no las tengan, pero sí tendrían que tener una idea general de lo que yo les estoy diciendo. Y la cuestión con el punto es que siempre que a usted le hagan una pregunta, tiene que parar y pensar cómo es el movimiento intestinal. Entonces la respuesta está en como yo les dije. Yo voy a tener causas que van a estar dentro de la luz. ¿Qué cosas pueden haber dentro de la luz que me causen oclusión intestinal? O sea, un cuerpo extraño. Ese cuerpo extraño puede ser algo que viene de afuera o pueden ser parásitos. ¿Qué otra cosa puede haber dentro de la luz? Un tumor, algo ya de la pared de pronto. Entonces un tumor que esté creciendo dentro de la pared, que se haya estenosado la pared porque recibió radiación,
que esté estenosada porque venía así de fábrica, o sea, una estenosis congénita, que esté ya de afuera, entonces una masa afuera. Entonces este tipo de cosas es lo que tienen que ustedes entender y aprender a manejar, porque esas son las preguntas que les van a hacer. ¿Cuáles son los síntomas que hace un paciente con obstrucción intestinal? Ausencia de deposición, pues es cierto, pero al principio no. Ya tiene un paciente con obstrucción intestinal, ausencia de ríos intestinales, sí, pero al principio no. Al principio usted lee la guía y lo primero que le dicen es que el paciente tiene aumento del tránsito intestinal. Es lo primero, porque es lo primero que pasa. ¿Sí? Entonces, la distensión, porque hace ejercicio un paciente ya tienen las herramientas para poder decir ese tipo de cosas. Y así va a ser con todos los procesos que ustedes van a ver. Entonces, usualmente ustedes tienen un tiempo para parar y pensar, que no es tan rápido, porque es que ese ejercicio lo tienen que ir haciendo con el paciente. Cuando usted está en consulta externa, el paciente le va contando a usted el problema y usted tiene que ir pensando. A medida que le va contando, usted tiene que ir haciendo sus esquemas mentales. Porque usted en 15 o 20 minutos tiene que escuchar al paciente, hacer la historia clínica, sacar una conclusión y mandarle un tratamiento. El tratamiento o un esquema de diagnóstico. Para eso tiene 20 minutos. Y a los siguientes 2 minutos entra otro paciente con una historia completamente diferente. Usted se desconecta de ese y arranca con el otro. Entonces, este tipo de esquemas mentales hay que hacerlos. Por eso les digo, no les digo en mala onda, si de verdad se están estresando, tienen que empezar a buscar las herramientas. Si les sirve el yoga, si les sirve ir a terapia, si les sirve desconectarse alguna, háganlo. Pero no pueden dejar que se acumulen y colapsarse. Porque a punta de colapso no van a vivir, listo, cancelan un semestre y vuelven a los 6 meses o al año y arrancan. Pero ¿qué van a hacer en la vida real? La universidad le da la espera, pero en la vida real, lo que ustedes van a hacer, muchachos, es intervenir sobre vidas de personas. Una equivocación de cada uno de nosotros puede significar la muerte de un paciente. Un diagnóstico que nosotros hagamos mal en el microscopio, me mandan una biopsia, yo no veo una célula tumoral maligna, yo le digo al médico que eso es negativo, el médico se tranquiliza. Y en año y medio, cuando el paciente llega con obstrucción intestinal, porque yo no diagnostiqué el cáncer hace un año, es gravísimo. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas es lo que ustedes tienen que estar mirando. Entonces, tienen que empezar a tratar de manejar ese tipo de estrés de alguna forma. A todo el mundo no le sirve lo mismo. La forma en la que yo manejo el estrés no le va a servir a otra persona. Entonces, cada uno tiene que buscar sus propias herramientas. Y para eso existen formas de ayuda. Entonces, cada quien mire y hace la evaluación. Pero no podemos estar diciendo que me estoy colapsando. Entonces, vamos a mirar, cada quien hágase la pregunta de eso. Dentro de las causas extraluminales son las más frecuentes, es decir, lo que pasa por fuera del intestino que lleva oclusión intestinal. De lejos, la primera causa en el adulto se llaman bridas. Entonces son adherencias postquirúrgicas. Ya les puedo hablar de eso un poquito en unas diapositivas sobre bridas, pero las bridas son una respuesta que se forma en el peritoneo debido a la exposición del peritoneo. Es decir, abrir la pared intestinal hace que el peritoneo quede expuesto y ahí se va a formar una respuesta inflamatoria que va a llevar a que se forme como una cicatriz sobre ciertos segmentos del intestino que puede provocar adherencias entre pedazos del intestino o el intestino y la pared abdominal. Y eso va a llevar a que pueda ocurrir algún proceso de obstrucción intestinal. Sobre hernias no les voy a hablar porque si les hablo de hernias me demoro media hora. Entre la clasificación de las hernias entre externas y internas, los tipos de herniación, y eso es mucho más fácil, lo van a ver bien extenso en cirugía porque es una parte muy importante en cirugía. Sin embargo, el proceso de oclusión de la hernia es un proceso de oclusión de asa cerrada y que puede llevar a estrangulación. ¿Qué es una hernia? Es el paso a una cavidad de un material que estaba en una cavidad diferente, a través de la cual estaba separada por una pared. Entonces, yo tengo el contenido abdominal, que son la mayoría de las hernias, y van a pasar a través de un defecto que quedó sobre la cicatriz umbilical. Eso es una hernia umbilical. Un defecto o empieza a dañarse los anillos inguinales. Eso es una hernia inguinal.
¿Por qué? Porque la presión del abdomen es mucho más alta que la presión de las otras cavidades. Lo mismo pasa con en las hernias diafragmáticas. En los bebés, bueno, son congénitas, pero pueden haber hernias diafragmáticas traumáticas. Y se puede pasar parte del contenido hacia el tórax. Muy de buenas que lo pare algo sólido. O sea, muy de buenas cuando se forma la hernia y lo para el vaso o lo para el intestino, porque el cambio de presión hace que se haga un cierre perfecto. Evidentemente el hueco se va a ir alargando porque el músculo se daña, pero el cierre hermético hace que no pase nada, porque en una hernia traumática donde se hernia un pedazo del intestino, colapsa completamente el pulmón, se desplaza todo el mediastino, ahí queda el paciente. Entonces vamos a ver, esto es lo que yo les decía, en la pared pues parietal, alteraciones congénitas, a procesos inflamatorios como la estenosis postradiación, enfermedad de Crohn van a ver esta semana en la tarde, van a ver esto. Y esto era una de las cosas que me gusta sapearle a Ernesto para que no se los haga en clase en parcial. Los besoares son cúmulos de sustancias externas que los pacientes se comen. Entonces hay gente que come plástico, pedazos de pupilo, y eso le puede pasar de largo. Pero a veces puede pasar que se queden acumulados en el estómago. Cuando esas cosas se acumulan y se juntan, se llaman besoares. El más común de los besoares es el que se forma de pelo, que se llama tricobesoar, porque el trico es la raíz para pelo. Aquí hay un tricobesoar en el museo, que es parecido a este que está acá. Es una masa de pelos que tiene forma de estómago y es un tricobesoar, ¿sí? Entonces a veces a Ernesto les gusta sacarles eso en el parcial, porque creo que él se los menciona en clase de estómago, entonces queda eso ahí. Podemos tener masas de parásitos, no es frecuente, pero podemos tenerlos no solo de los gusanos planos, sino también, por ejemplo, las amebas pueden producir pseudomasas, entonces les dicen ameomas a los acúmulos de esas amebas. ¿Sí? Se acumulan tantas que pueden producir una lesión que produzca una obstrucción intestinal. Ya los cuerpos extraños, la impactación fecal y los fecalomas es muy frecuente o puede ser más frecuente en los adultos mayores o pacientes que tengan alteraciones de la motilidad por problema neurológico, los pacientes diabéticos, los pacientes con trauma raquimedular. Ellos van a tener problemas para hacer deposición y la ampolla rectal puede dilatarse mucho y la impactación, recuerden que lo que uno hace en el colon es absorber agua. Entonces la absorción de agua hace que esa masa de materia fecal quede muy solidificada y empiece a acumularse en esa zona y no sea capaz de pasar a través del ano. Entonces a ese proceso se llama impactación fecal y fecaloma, pero es una cosa que usted tiene que tener en la mente. Por eso al adulto mayor, al paciente diabético, hay que darle una dieta buena en fibra y apoyarle la movilidad. Si yo no puedo hacer que el paciente se mueva porque tiene una fractura de cadera, porque ya el abuelo está malo y no puede caminar tanto, porque el paciente diabético tiene un prediabético, tiene definitivamente un trauma raquimedular, tengo medicamentos que me van a ayudar a ese proceso. Si ya la oclusión es ya por lesión neurológica y está completamente cerrado, ya se sabe cuánto se tiene que poner los supositorios. Es decir, fíjense que la medicina, chicos, y la atención de los pacientes tiene que ir más allá. Yo tengo este paciente con estas características, ¿qué le puede pasar a este paciente? ¿Yo cómo le puedo hacer más agradable la vida y evitar que llegue a esto? O sea, cada vez que llega un pobre señor con una impactación fecal, uno debería pensar, le faltó PIP, le faltó promoción y prevención. A él tenían que explicarle que esto le podía pasar, porque eso puede pasarle a los adultos mayores. Esto es como otra forma, siempre van a estar las mismas causas, pero es la forma, como les digo yo, que debería uno responder. Ojo con las causas de obstrucción mecánica. Cuando les pregunten causas, ojo con las edades, porque eso es a veces una de las cosas que uno puede hacer el oso. Díganme, yo les voy a echar un... ojalá que no les parezca muy grotesco, pero es como la idea que tengo en la mente de respuestas que son inadecuadas en procesos que no van. Todo lo que significa actínico en la piel es daño por radiación. O sea, la palabra actínica es daño por radiación.
Entonces, cuando uno habla de piel, habla de exposición solar, lesión actínica. Estábamos viendo con la dermatopatóloga una biopsia de piel de vulva. Y la dermatopatóloga preguntó, ¿qué es esto? Y una compañera dijo, lesión actínica. O sea, ese es el tipo de respuesta que usted no puede dar. ¿Cómo hacemos para hacer exposición de la piel vulvar al sol para que haga lesión actínica? Es más o menos lo mismo. Cuando usted les pregunte en causas, trate de pensar con lógica, ¿sí? Entonces, a eso es la que siempre tiene que ir. Entonces, yo no puedo decir que el paciente tiene un ano imperforado en un niño de 5 años, ¿sí? Es un ejemplo. Entonces, a eso es lo que siempre tienen que tener en cuenta. Hay grupos de enfermedades que se presentan más en determinado grupo etario. Entonces, la primera causa en los recién nacidos siempre va a ser congénita. Uno no le da alta a un bebé hasta que no haga meconio, hasta que no presente la primera deposición, el niño no tiene alta. Porque con eso verificamos tránsito intestinal y la presencia del ano permeable. Yo he visto pacientes que han dado de alta con ano imperforado. Y por eso el criterio y la guía colombiana dice que el niño no se da de alta hasta que no haga deposición. ¿Sí? Las perforaciones, los anos imperforados pueden ser bajos, es decir, él puede tener una membrana, él puede tener el ano, pero solo tener una membrana que no deja salir la materia fecal. No necesariamente tiene que ser que el ano no está presente, que también he visto de esos, pero igual hay que hacer la valoración. En los lactantes, el megacolon congénito, pero sobre todo son los defectos que tienen que ver con vólvulo y alteraciones en la rotación. Estos niños, los lactantes son ya los mayores de 28 días. Estos niños pueden tener mal rotación intestinal. Uno tiene un concepto errado y la mayoría de las personas tienen un concepto errado de lo que es la mal rotación intestinal. La mal rotación intestinal no es tener el intestino delgado a la izquierda y el colon a la derecha. Esa es la más grave y la que menos se ve. ¿Sí? Esa es la menos frecuente de todas. La malrotación intestinal es cualquier alteración que se produzca en ese segmento de embriología que nadie recuerda, que nosotros sacamos las asas a través del cordón umbilical y las metemos en un horario, hacemos la rotación y que queda en esa posición. Cualquier alteración en ese punto hace que los ángulos de fijación no se alteren y el ángulo del colon, el ángulo hepático, sino que tengamos una alteración en la posición de esto y podemos tener el intestino delgado, el duodeno por delante del colon y eso ya es una malrotación y aparentemente se ve bien. Entonces existen unos puntos sutiles para hacer eso que pueden terminar en un proceso de obstrucción intestinal. Importante que todo niño mayor de 1 año, si el niño está obstruido, la primera causa es una invaginación intestinal hasta que se demuestre lo contrario. En los adultos, ya les dije, adherencias postoperatorias y en los ancianos siempre va a estar de primero el cáncer, luego la presencia de focalomas y ellos también hacen vólvulos de sigmoides. ¿Qué es la invaginación intestinal? Es cuando tengo que una asa intestinal se introduce en otra asa intestinal o al interior de una asa intestinal, que es una súper rara, le colocan también, le llaman también intosuscepción a ese proceso. ¿Qué es lo que pasa? Usualmente nosotros tenemos un movimiento anterógrado, entonces viene el ilio, con el movimiento está el ciego, válvula ileocecal y sigue el movimiento. ¿Qué pasa si el ilion con el movimiento, el ciego se queda quieto? Se mete el pedazo porque él trae el movimiento. Recuerden que por inercia el movimiento tiende a permanecer en movimiento, entonces entra. Y por eso se ve más frecuentemente en lactantes, porque los niños tienen todavía alteración en la regularidad de su tracto gastrointestinal. Han escuchado lo de las sobadas de los niños, ¿no? Que se desguajó, que está relacionado con eso, que los bebés tienen alteración en esa movilidad intestinal. En los adultos podemos tener procesos de invaginación intestinal, pero usualmente está relacionado con una masa sobre la luz. Entonces lo mismo, tengo una lesión sobre la luz del intestino delgado y tengo el tránsito intestinal constante.
El tránsito intestinal constante y la estimulación sobre la masa hace que la masa vaya adquiriendo una característica polipoide, es decir, se vaya elongando el sitio en la que ella está, hasta que en un momento dado la masa pasa la válvula ileocecal y se trae la pared del intestino. Usualmente en los adultos está relacionado con la presencia de una lesión. Como el sitio más frecuente de presentación es entre el ilion y el ciego, y la mayoría de las lesiones tumorales en el intestino delgado son benignas, lo más seguro es que sea una lesión benigna, pero puede ser una lesión tumoral maligna. ¿Por qué no es frecuente que los tumores malignos hagan invaginaciones? Porque yo puedo tenerlo un colon colo, porque el crecimiento del tumor maligno es tan rápido que va a producir obstrucción por sí sola, es decir, ocluyó la luz o perfora el intestino. Esto requiere que sea un movimiento más polipoide, o sea, que el pólipo se mueva y me arrastre la mucosa para que haga el proceso de liposucción. El proceso, espera que está en un minutito acá, que me abra. Acá, digamos esto primero y ya me voy. El proceso de obstrucción lleva a que el mesenterio del segmento invaginado quede atrapado y eso produce edema, es decir, este segmento que se mete acá, al tener ocluido su mesenterio, se va a edematizar y ese edema me va a empezar a dañar la mucosa del que lo está conteniendo y eso lleva a una respuesta inflamatoria sobre el que lo está conteniendo. Cuando ellos entran a cirugía, lo primero que ellos hacen es tratar de desinvaginar, ¿sí? Hacen un movimiento. Si se fijan, esto es un intestino invaginado, acá se ve, y él está haciendo la tracción. Si alcanzan a ver acá, o sea, se ve cómo se ve violáceo esa zona. Ellos no pueden traccionar duro porque lo rompen y empeoramos la situación, porque contaminamos la cavidad. Ellos hacen el movimiento suave pero firme para tratar de ver si se puede. Evidentemente hay condiciones en las que de plano cuando usted lo mira ya no va ni siquiera a intentar hacerlo porque además el intestino se vuelve súper friable, se puede romper. Entonces, evidentemente ellos van a haber momentos en que ni lo intentan. Porque fíjese, este es el segmento proximal, aquí se invagina, y fíjese que ya la pared del que estaba conteniendo se ve violácea. Entonces ni siquiera lo van a intentar. Fíjense aquí, se ve lo mismo, acá hay una gran distensión. Acá es como se vería el corte. Fíjense que el de adentro siempre se va a ver peor que el de afuera. O sea, el que está por dentro siempre va a estar más lesionado que el que está conteniendo. Entonces, eso es lo que pasa. Se puede necrosar, se puede perforar y van a hacerlo. Cuando es de colon a colon, usualmente los procesos se van a ver es por endoscopia. Entonces ellos están haciendo aquí la endoscopia. Fíjense que acá está el segmento invaginado que se ve completamente necrosado y esta es la porción que estaba por dentro que se ve completamente necrosada. Eso es lo que ellos van a hacer. En los bebés a veces funciona con enema. Los hacen con enema para no tenerlo que llevar a cirugía. Es tan frecuente que pues le pueden colocar un enema y con el enema empujan el pedazo para que se devuelva porque usualmente no hay nada en los bebés lactantes y los lactantes ayudan al proceso. ¿Ah? Buen punto. El enema es meter un líquido por el ano para hacer un lavado intestinal. ¿Qué es? Ahora el siguiente punto son los vólvulos. Entonces los vólvulos son el segundo en frecuencia en los niños, también producto de alteraciones en la movilidad, pero en los adultos vamos a tener como causa fundamental las bridas o lesiones tumorales. Entonces cuando yo tengo una brida, la brida puede unirme dos segmentos de láser y hacer que esto quede pegado, por lo tanto el contenido líquido que viene circulando por acá, el peso le va a ganar y se va a caer. Entonces se va a torsionar sobre el punto este y queda de esta manera. ¿Sí? A eso se llama un vólvulo, a una torsión sobre el eje de una asa intestinal. Usualmente va a estar relacionado con bridas, pero si yo tengo una masa tumoral en un sitio
que va a hacer que me gane el peso, puedo terminar haciendo la oclusión. En los pacientes adultos mayores ocurre con frecuencia en el sigmoides por relajación de los elementos de la fijación, y lo mismo, gran cantidad de materia fecal puede hacer que se rote sobre su eje y aparece la lesión. Este proceso pues va a llevar a la obstrucción intestinal que va a provocar la lesión, pero produce estrangulación porque se va a ocluir los vasos sanguíneos, llevando a que haya edema, eritema, cianosis y que pueda terminar haciendo isquemia rápidamente la lesión. Lo mismo, ellos entran a cirugía, ven el proceso de volvulación, devolvulan si se puede, esperan a ver cómo se ve, si retorna el color, si mejora la circulación, porque cuando se puede, porque cuando ellos entran y encuentran el segmento netamente isquémico, pues evidentemente no lo van a hacer, porque recuerden lo que ya dijimos, eso tiene además del líquido, el líquido acumulado, los gases acumulados, la proliferación de bacterias que puede terminar en una lesión. Además, la pared está delgada, isquémica y necrótica y se puede perforar y hacemos una lesión a nivel de la cavidad. Bueno, les digo, sobre hernias no les voy a hablar porque hernias es un poco más extenso, vamos a hablar un poquito de adherencias peritoneales, pero digamos que esas son como las formas más frecuentes que uno va a encontrar en estos pacientes con oclusión intestinal. La forma de la lesión para las hernias es la forma que me va a permitir hacer a mí la clasificación, por eso nosotros hablamos de hernias reductibles y no reductibles. Reductibles que yo la puedo devolver el contenido, no reductibles cuando ya no lo puedo hacer, y hablamos que la hernia se estrangula. Cuando decimos que la hernia se estranguló, ya saben ustedes, tenemos un proceso de oclusión de asa cerrada, es decir, hay isquemia del segmento que está herniado, ¿sí? A eso es lo que se hace referencia. Entonces, ¿qué son las adherencias? Las adherencias son producto de una lesión peritoneal que lleva a un acúmulo de fibrina sobre la superficie del peritoneo. Recuerden que la fibrina es pegajentina, entonces eso puede provocar esa superficie, esa fibrina sobre esa superficie, va a provocar que eso se adhiera entre dos segmentos. Entonces puede adherirse entre el intestino y la pared intestinal, la pared abdominal, perdón, o entre una asa intestinal y otra asa intestinal. Entonces, ese tipo de adherencias va a llevar que yo pueda tener formación de bridas de diferentes formas. Entonces, pueda provocar angulación, puede provocar constricción o puede terminar provocando torsión o un vólvulo, que fue lo que ya vimos. ¿Cómo se forma ese proceso? Entonces va a estar muy relacionado con el tipo de evento quirúrgico al que se someta el paciente. Entre más tiempo dure expuesta la cavidad peritoneal, más probable es que haga bridas. Entre más contaminada sea la cirugía, más probable es que haga bridas. Entonces, los procesos de sangrado e inflamación son los que más reactividad van a tener con formación de fibrinógeno. Y eso es lo que va a llevar a que tenga esas adherencias fibrosas. A veces las adherencias pueden ser laxas y no provocar ningún tipo de lesión, o pueden provocar procesos de lo que se denomina pseudoobstrucción, es decir, empieza con un proceso pero se le pasa la obstrucción, como que cede o se rompe la brida y no hay ningún problema. Pero tengan en cuenta que si ellos tienen que entrar a operar, a romper estos ángulos, a romper estas zonas de oclusión o a retirar el segmento que se puso isquémico, estoy exponiendo a un paciente que ya hace una brida a otro evento quirúrgico que va a llevar al proceso. ¿Sí? Entonces ya han hecho muchos estudios alrededor de ese tema. Se sabe que las cirugías que más producen bridas son las del abdomen inferior, las del abdomen superior también producen bridas, un porcentaje para nada despreciable, pero pueden producir las bridas se producen mucho más frecuente cuando estamos hablando de abdomen inferior.
La laparoscopia reduce la aparición de la lesión, pero la laparoscopia no es inocua, porque yo en la laparoscopia le echo aire al abdomen, porque cómo separo la cavidad para poder mirar con las cámaras. Entonces, ellos utilizan en la laparoscopia solamente 3 puntos de entrada, uno para hacer la fijación y meter los equipos, el otro por el que se mete el aire, el otro por el que van las cámaras. Entonces, uno tiene que inyectar aire y levantar la pared la pared abdominal para poder visualizar lo que quiero visualizar. Entonces, todo eso produce irritación. También le echan un estila líquidos para limpiar la superficie. Entonces, todo ese proceso pues va a llevar irritación, pero se reduce la probabilidad de heridas hasta un 45%, que es un buen porcentaje. Entonces, cada vez ellos utilizan técnicas que expongan menos el peritoneo, porque se sabe que existe esa complicación. Además, como esto es respuesta inflamatoria, muchachos, es inherente al individuo. O sea, se sabe que hay cirugías que favorecen más. Una peritonitis por un abdomen, por una apéndice perforado, por ejemplo, algo que lleve a una peritonitis, pues favorece la formación de bridas. Entonces hay un porcentaje de personas que va a hacer bridas. Pero también sabemos que no todo el mundo que opera de una peritonitis por una perforación intestinal va a terminar con bridas. Los pacientes que tienen bridas, solo el 15% hacen obstrucción intestinal. Esta es una que la tengo porque me parece súper curiosa. Se llama hilo biliar y se produce por una obstrucción del intestino debido a la presencia de un cálculo biliar que se va a impactar o a chocar contra la válvula ileocecal. ¿Cómo llega el cálculo desde la vía biliar al ilio? A través de una fístula. Entonces, las muestras que están, no sé si tengan alguna muestra que tenga algún cálculo grande de la vía biliar. Usualmente los cálculos que están en el museo creo que vienen como un centímetro cúbico, que parecen como daditos, son los que están abajo. Pero a veces la vesícula biliar está completamente distendida con una pared supremamente delgada y uno la abre y toda la vesícula biliar es un cálculo biliar. Eso puede provocar que en respuesta inflamatoria crónica se forme una fístula con el tracto digestivo y el cálculo se caiga al tracto digestivo. Entonces, evidentemente no es capaz de pasar contra la válvula ileocecal, va a provocar procesos de autodestrucción y va a chocar. Yo vi una vez un paciente que tenía eso como hallazgo incidental, es decir, no era nada grave en el paciente. Me encontré el cálculo y vi que tenía la cosa. Nunca he escuchado que operen a alguien de esto, solo que es que me parece tan gracioso que lo tengo ahí, es por mera gracia. Me parece divertido. O sea, no puede salir por el No, es muy grande. Por el colédoco no causaría obstrucción. Entonces, por ejemplo, no se salir por la pared. Tiene que hacer una fístula entre la vesícula y el intestino. O sea, por eso una de las características es que hace, neumobilio. Es obligatorio que haya la fístula. Si el cálculo es chiquitico, podría salir por la vía digestiva y más. Es más, eso es lo que nosotros hacemos cuando hacemos una IRCP, una colangiopancreato duodenografía retrógrada. O sea, hacemos una endoscopia, entramos por ampolla, dilatamos la ampolla y se trae uno de los cálculos del colédoco y lo sacan en una canastica por endoscopia. Eso se hace, eso lo podemos hacer. Pero en esto no, esto es un cálculo grande, pues para que cause obstrucción tiene que chocar contra la válvula ileocecal. Un cálculo chiquitico pasaría de largo y ni se entera uno del cálculo que hay. Este es como el ejemplo de eso. Generalmente no producemos obstrucción verdadera, sino es procesos de autodestrucción. Es que me parece curioso que ellos dicen que se presenta mucho y yo la verdad no lo he visto sino una sola vez. Entonces, lo dejo ahí nomás, es como por dato curioso. Y ya. Preguntas, chicos. Nos vemos entonces.